¿Por qué? Porque el perdón que otorga Jesús es un perdón que abre nuevos horizontes al ser humano, da nuevas posibilidades al ser humano. El perdón que otorga Jesucristo, aún en las circunstancias más difíciles, es un perdón que da nuevas opciones, abre nuevos caminos y levanta nuevas perspectivas para que el ser humano siga viviendo con la dignidad de aquel que lo creó a imagen de Dios. Eso hace el perdón de Dios. Es posible perdonar a quien ha ofendido la moral y a quien ha ofendido la familia. ¿Quién ha hecho daño a su familia? Piense por un momento, ¿quién le ha hecho daño a la familia? ¿Quién ha ofendido o ha herido la dignidad de su hogar, de su casa, de su familia? También para ellos hay opción del perdón según el ejemplo bíblico. Pero además hay hijos que tienen resentimientos y odios contra esa mujer que se llama madre, porque tal vez ella no le pudo dar cuando era niño lo que otras madres dieron a sus hijos. Y hay resentimientos contra aquella madre. Tal vez porque abandonó a su hijo. En estos días presentaron en televisión una señorita colombiana que llegó desde Alemania buscando a su mamá. Llegó porque ella fue adoptada por una familia alemana, una familia que hace 31 años llegó al país y buscó a una niña para adoptarla. La mamá, por algunas circunstancias, la había abandonado y finalmente la niña fue a dar a un hogar de bienestar familiar y ellos la dieron en adopción a una familia alemana. Pero esta mujer, que ya era de 31 años, esa niña que fue dejada ya en ese hogar de bienestar, que ahora ya habían pasado 31 años, tenía dolor en su corazón, pero a la vez quería conocer quién era su mamá. Y se vino para Colombia y se dio a la tarea de buscar quién era su mamá. Y por alguna circunstancia encontró unos datos y creo que fue a Bucaramanga y allá investigó y allá encontró quién era su mamá. Cuando la mamá además fue a aquel lugar y la hija para tener un reencuentro, la mamá estaba muy dolida, muy avergonzada de haber dejado a su hija allá, pero su hija también tenía dolor en su corazón y angustia porque su mamá la había abandonado. Pero cuando llegó el momento del reencuentro, las dos se abrazaron, las dos lloraron. Y la mamá le decía a la hija, perdóname por haberte abandonado. Y la hija con lágrimas en sus ojos le decía, madre, yo te perdono con el corazón, yo te perdono con toda mi alma. Quería conocer quién es mi madre. Y cuántos hijos hay que tienen un corazón herido contra mamá por alguna circunstancia de hace muchos años y no se ha perdonado a esa mujer que se llama madre. Hay esposos que están cargados de resentimiento y amargura porque su esposa no tiene el mismo nivel académico o porque no tiene el mismo estatus social. Y hay amargura contra la esposa. Pero perdonar a mamá,
pero perdonar a la esposa, pero perdonar a esa mujer que tanto ha hecho, es el camino que nos muestra las Escrituras. El Señor dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Hay un espacio para perdonar también a esa persona, a mamá, a la mujer, porque la mujer ha sido señalada, víctima socialmente en tantos casos. Pero hay un espacio que la Biblia nos enseña donde el corazón se puede abrir para perdonar a mamá, para perdonar a la esposa, para perdonar a esa mujer que tanto ha hecho por nosotros. Este caso nos enseña que debemos aprender a perdonar como Cristo perdonó. Como Cristo amó y como Cristo perdonó. Porque el perdón también se constituye en una forma de redención social, de rescate social. Y en la Biblia vemos muchos casos del perdón. Un caso más. Todos recordamos la parábola del hijo pródigo. Aquel padre que tenía 2 muchachos. El menor un día decide irse de casa. Y va al padre y le dice, necesito la parte de mi herencia. Voy a hacer mi vida. Y efectivamente el muchacho se va y malgasta todo lo que el padre le da. Absolutamente todo lo malgasta. Va a estar tomando, comiendo, bebiendo con mujeres y su vida se constituye en una vida perdida. Al punto que se le acabó todo y ya no tenía qué hacer. Tuvo que someterse a un hacendado y en su pobreza y en su crisis lo mandan a cuidar cerdos. Y era tanta el hambre que a este muchacho más bien quería era comer algarrobas, lo que comían los cerdos. No tenía nada. Desperdició su vida. Él quiso hacer todo en la vida, pero finalmente la desperdició, la echó a perder. Y este muchacho un día se puso a pensar, dice la Biblia, y volviendo en sí, se dijo, los jornaleros en casa de mi padre tienen comida, tienen techo, tienen protección, lo tienen todo. Y yo aquí en esta condición sucio, harapiento, mendigando. Sí, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Iré a mi padre y le diré que al menos me reciba como uno de sus jornaleros. Y dice que el muchacho se levantó y fue y buscó a su padre. Y cuando se acercaba a la hacienda, el padre vio a alguien e identificó que era su hijo. Y dice que el padre se puso contento y el hijo llega ante el padre, llega harapiento, llega sucio, llega de una manera desconocida, pero se postra ante su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, al menos recíbeme como uno de los jornaleros. Y dice que el padre fue movido a misericordia, su corazón se le conmovió y fue movido a misericordia. Y dice que se echó sobre el cuello de su hijo, que lo abrazó, que lo besó, lo perdonó y dijo, tú eres mi hijo que era muerto, ha revivido. Lo abraza, lo besa, lo perdona, lo tiene entre sus brazos, lo aprieta a su pecho porque siempre lo ha amado a pesar de su condición de mendicidad, de desobediencia y de vida perdida. Su padre lo ama y ahora lo tiene en sus brazos y dice, ahora pónganle anillo, ahora que se bañe y que le pongan un traje nuevo, pero ahora que le preparen una cena de bienvenida, porque mi hijo que era muerto ha revivido.
y le hizo fiesta y le hizo banquete. Dos cosas que nos enseña este relato: que muchas veces en la familia hay conflictos entre padres e hijos, pero que también ese es el espacio apropiado para aprender a perdonarnos, que también ese es el espacio adecuado para decir: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Para decir: Madre, te he ofendido. Para decir: hijos, he fallado, perdónenme. Ese es el espacio, el reencuentro en la familia, el reencuentro a través del perdón. Pero además este pasaje es la más extraordinaria imagen del amor profundo que Dios ha tenido por la humanidad. Porque todos nos perdimos, porque todos nos descarriamos, fuimos como ovejas al matadero, fuimos como ovejas descarriadas, perdidas en el pecado, fuimos como ovejas descarriadas que hicimos cosas que no convienen, pecamos y ofendimos a Dios, pero que cuando nos acercamos a Dios, que cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario podemos decirle: Señor, he pecado contra ti. El Señor extiende sus brazos y nos abraza y nos perdona y nos recibe, no como siervos, no como esclavos, no como hijos pródigos, sino que nos recibe como hijos de su alma, como hijos de su corazón, y nos da ropas nuevas, y nos da nombre nuevo, y nos hace vivir de nuevo con la dignidad de hijos.